Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia Campero. Eh, Perdón por la demora que tuvimos. Teníamos algunas dudas técnicas, pero todo parece indicar que están muy bien. Estamos viendo que hay varias personas conectadas en este momento y imaginamos que se irán conectando más personas conforme pasen algunos minutos. Entonces, bueno, pues voy a iniciar por presentarme. Mi nombre es Claudia Campero. Yo colaboro con Food and Water Watch, que es una organización basada en Estados Unidos, pero yo estoy basada en la Ciudad de México y colaboro con la Alianza Mexicana contra el Fracking y la Alianza Latinoamericana frente al Fracking. Este seminario es una convocatoria conjunta de ambas alianzas y lo que buscamos conversar el día de hoy es los diferentes impactos que se sufren las personas que viven muy cerca de donde se extrae gas y petróleo. Entonces, el día de hoy nos acompañan 3 personas que tienen experiencias cercanas a la extracción que se viven en estas comunidades y nos van a hablar desde pues diferentes contextos, pero seguramente encontraremos cuestiones en común. Eh, Ahora me están preguntando algunos asistentes por redes que les están solicitando una contraseña, entonces eh, si los compañeros de AIDA nos pueden ayudar a resolver estas dudas, esto ayudaría mucho. Es Alberto Rojas otra vez preguntando que le está solicitando una contraseña. Eh, Aprovecho la mención de AIDA para agradecer el apoyo logístico y de realización de comunicación de este seminario por los y las compañeras de AIDA. Entonces, ahorita pasaría yo la palabra a nuestro primer invitado del día de hoy. Él es Jorge Campanini. Él es ingeniero ambiental de formación y trabaja como investigador en el Centro de Documentación e Información de Bolivia, una institución que hace investigación sobre el impacto social y ambiental del extractivismo. Previamente trabajó en la Dirección de Minería de Oruro como técnico de medio ambiente, además de facilitador en conflictos mineros socioambientales en la Dirección de Movimientos Sociales de Oruro. Ha publicado y realizado aportes en varios medios respecto a la situación de la minería e hidrocarburos en Bolivia, además de participar en una serie de eventos de análisis dentro y fuera del país. Entonces, quisiera en este momento darle la palabra al compañero Jorge. Muchas gracias por estar aquí. Muy bien, Jorge, ya podemos ver tu pantalla. Todavía no te escuchamos, posiblemente tu micrófono está silenciado. A ver. Ya te escuchamos. Bueno, gracias, Claudia, gracias por la invitación a participar en este webinar, en este seminario. Eh, Aprovecho también para saludar a todas las personas que están conectadas y que seguro vamos a tener una jornada bastante productiva ahora. Y bueno, la intención es siempre compartir un poco las experiencias y la información que se ha venido que cada vez es más difícil obtenerla, ¿no? Yo voy a empezar tal vez en una primera parte de explicar el tema del contexto nacional en términos de hidrocarburos. Posteriormente voy a ingresar al caso concreto que es Caigua y algo que también es muy particular y que es también parte del, del escenario es el tema de las áreas protegidas, ¿no? Por eso la exposición titula Actividades
hidrocarburíferas en áreas protegidas, el caso de la comunidad de Caibo. Empezar contando un poco que Bolivia ha venido sufriendo un cambio tal vez de lo que significa su superficie de hidrocarburos, ¿no? El año 2005 existían alrededor de 44 contratos petroleros que representaban aproximadamente 3 millones de hectáreas en superficie. Y desde el año 2005 se ha ido ampliando esta frontera petrolera escalonadamente, llegando a un valor, a una superficie hasta el año 2017 de casi 28 millones de hectáreas, ¿no? Entre áreas que se han creado exclusivamente para realizar exploración de hidrocarburos, como los nuevos contratos que se han ido firmando en este periodo, ¿no? Entonces, la frontera petrolera se ha ido ampliando en el país. Y muchas de estas áreas, varias de estas áreas que inicialmente se crearon bajo la figura de reserva para la empresa estatal, áreas reservadas con preferencia para la empresa estatal YPFB, muchas de ellas han terminado en manos de empresas transnacionales como la Total, la misma Shell, el regreso de la Shell, que es otro tema que tal vez tengamos la oportunidad de hablar en otro momento, y varias otras, ¿no? Y varias otras. Como también yo la denomino la marcha hacia la Amazonía, la marcha hacia el norte, un crecimiento y una creación de áreas reservadas que se están explorando en la Amazonía, ¿no? Y este es el mapa actual de lo que significa la frontera petrolera en el país. Este mapa tiene una superposición con lo que son los territorios indígenas titulados actualmente, y como ustedes pueden ver, hay una serie de nuevas áreas petroleras que están en el norte boliviano, en la Amazonía, otras que se han creado en zonas como la Chiquitanía, que tienen una importancia ecológica muy representativa, en la zona andina también. Entonces, los nuevos contratos que están pintados con rojo, ¿no? La zona tradicional, que también ha ampliado de alguna forma su frontera, y como les decía, muchas de estas áreas han sido licitadas internacionalmente. El año pasado incluso se utilizó el término de subasta de áreas reservadas, y llegaron varios representantes y CEOs de varias compañías petroleras para solicitar el inicio de las gestiones y poder tener una relación contractual con el Estado para poder explorar y explotar estas nuevas áreas, ¿no? La diferencia es que ahora la marcha hacia el norte es tremenda, y este es un mapa actual basado en los últimos decretos que han salido del gobierno. Entonces, nuestra frontera petrolera está en franco crecimiento, se está superponiendo a otros derechos, como son los territorios indígenas, como son las áreas protegidas y demás, y está creando una especie de caldo de cultivo de lo que podrían ser una serie de potenciales conflictos. En este marco, nosotros somos un país que actualmente vende gas, y nuestros dos únicos mercados de gas, los principales, son Argentina y Brasil, ¿no? Hemos sido un país petrolero en los 60, 50, hemos sido un país del estaño, hemos sido un país bomero, hemos sido un país de la plata, pero ahora somos un país del gas, ¿no? Entonces nuestra matriz y nuestro modelo de desarrollo siempre ha sido extractivista. Y en el fondo lo que ha venido sucediendo es que, como dependemos el precio del gas depende de los vaivenes que ocurren con términos de petróleo, los precios de venta en nuestros principales mercados han caído, y en esa caída el Estado ha emitido una serie de normativas entre decretos, leyes y resoluciones que lo que hacen es flexibilizar el acceso y las prácticas en términos de hidrocarburos para los operadores. Este cuadrito nos está mostrando los precios de venta de gas a estos dos principales mercados, y en este periodo, desde finales del 2014 hasta inicios del 2017 más o menos, muestran los principales cambios en la normativa que han ocurrido, que de alguna u otra manera
benefician obviamente al sector productivo hidrocarburífero. Algunos de estos cambios, solamente para mencionar, se han modificado los términos y los tiempos de consulta en hidrocarburos a pueblos indígenas, como también campesinos, ¿no? Se ha reducido a un trámite administrativo lo que es la consulta en hidrocarburos, se han cambiado las formas y los términos de compensación, ¿no? Se han abierto las áreas protegidas para la exploración de hidrocarburífera, se ha emitido una ley que crea un fondo de incentivo a la exploración petrolera, ¿no? Se ha cambiado el reglamento ambiental del sector de hidrocarburos, se han modificado algunas de los parámetros de licenciamiento ambiental para temas de exploración hidrocarburífera. Entonces, todo este paquetazo de normas que se han gestado desde el 2014 han movido todo lo que significa las reglas del juego en términos de hidrocarburos, ¿no? Yo la llamo la reconfiguración hidrocarburífera, ¿no? Porque ahora las reglas del juego son muy diferentes y son muy permisivas y beneficiosas para el sector productor, ¿no? Entonces, en este marco es que se están dando ahora una serie de operaciones de explotación, como mencionaba al principio, al norte amazónico, en la zona tradicional chaqueña y demás. Entonces, tienen todas las facultades que otorga el Estado para que los operadores puedan, si vale el término, campear en el territorio, ¿no? Entonces tienen todos estos beneficios. Solamente para graficar un poquito, nosotros hace unas semanas atrás, un grupo de estudio mencionaba que en nuestra reserva Parque Nacional Maridi era una de las zonas más ricas biológicas, en términos biológicos y en términos ecológicos en el mundo, ¿no? Y ustedes pueden ver ahí la cantidad de contratos petroleros, de áreas reservadas que en algún momento también se licitaron y que están a punto y que tienen la posibilidad de rehabilitarse y de iniciar procesos de exploración. Este mapa también muestra en el fondo que según el Decreto Supremo 2366, que abre las áreas protegidas al sector hidrocarburífero, cualquier operador que encuentre un yacimiento potencial dentro de un área protegida puede solicitar inmediatamente el cambio de categoría de esta zona o área protegida. Es decir, un parque nacional dentro de sí tiene subdivisiones, áreas núcleo, corazón, que son de estricta protección por su riqueza, por su valor natural y demás, áreas donde se hace ecoturismo y demás. Bueno, entonces, a partir de ahora, cualquier operador que encuentre, digamos, por ejemplo, en la zona corazón del Madidi, en la zona de protección estricta, un yacimiento puede cambiar la naturaleza y las características del mismo. Entonces, estamos ante una normativa y ante una situación bastante dura y crítica, sobre todo en términos ecológicos, en términos ambientales. Esta fotito más o menos nos está mostrando cómo se ve un área protegida. Este es el Parque Nacional Área de Manejo Integrado Aguarahue, que está en Tarija. Vamos a hablar del Aguarahue más adelante. Y es así como se ve ahora, ¿no? Como se ve en muchos fragmentos donde se están realizando operaciones, donde se está haciendo construcción de facilidades en términos de hidrocarburos y están afectando obviamente las condiciones naturales de esta área protegida. Con este contexto me gustaría entrar un poco a lo que es Caigua y es lo que lo que nos reúne hoy día, ¿no? Lo que nos junta hoy día para hablar. Caigua es una comunidad que está ubicada en el departamento de Tarija, ¿no? En la parte sur de Bolivia. Tarija es un departamento que tiene frontera con Argentina. Con la magia de la tecnología vamos a acercarnos a Tarija. Y ese punto amarillo que ustedes ven ahí es la comunidad de Caigua. Es colinda con lo que es el Parque Nacional Área de Manejo Integrado Aguarahue. El Aguarahue es una reserva que se creó el año 2000, ¿no? Que tiene como objetivo principal, bueno, que tiene varios objetivos, entre ellos justamente el que constituye la última estribación montañosa de la cordillera y desde el Aguarahue hacia el este empieza el Chaco Serrano.
Y lo que hace este parque es proteger los ecosistemas eh, combinados entre lo que son los bosques de montaña y los ecosistemas de transición entre los bosques de montaña y lo que es el Chaco, ¿no? Y al ser también la última estribación montañosa, es la fuente de agua para todo para lo que es la zona chaqueña, ¿no? Algunos estudiosos mencionan al Aguarahue que funciona como una esponja que absorbe el agua y que después lo distribuye por sus quebradas a una zona tan hostil en términos de temperatura, en términos de sequía, etcétera, como es el Chaco, ¿no? Entonces tiene una importancia y un valor ambiental y ecológico muy de consideración, ¿no? Y es por eso que se ha creado esta reserva. Caigua se encuentra más o menos en la zona de amortiguamiento, pero está directamente vinculada con, el, con el área protegida, ¿no? Esta área protegida y en realidad toda esta zona del Chaco, la zona tradicional que nosotros llamamos, ha tenido una serie de actividades de hidrocarburos desde los años 20, ¿no? El primer pozo en el campo Caigua, que vamos a ver más adelante, se perforó el año 1931 y fueron diferentes oleadas de trabajos petroleros que han perforado una serie de pozos, concretamente en Caigua, que han generado una serie de problemas que vamos a ver más adelante. Toda la serranía del Aguarahue, lo que es el Parque Nacional Aguarahue, ha sido operado ya desde hace varios años atrás. Obviamente antes de que se lo tome en cuenta como área protegida, ¿bien? Y bueno, varias comunidades, sobre todo guaraníes, Cuenayec y campesinas, están alrededor de esta serranía, ¿no? El Aguarahue es considerado también zona tradicional exclusiva o territorio ancestral guaraní, y es por eso también su importancia. Caigua, en el último censo, registró alrededor de 737 habitantes y tiene la característica de que muchos de ellos son campesinos y muchos de ellos también son guaraníes indígenas. No es una comunidad mixta. En las faldas del Guaraní, del Aguarahue, hay comunidades exclusivas campesinas, otras exclusivas indígenas, pero Caigua es mixta y hay algunas otras más con estas características para tomar en cuenta de qué composición social está en la zona, ¿no? Y bueno, este mapita nos está mostrando las adquisiciones sísmicas que se han ido haciendo en todo este tiempo y que se están realizando también en la actualidad, porque hay varios proyectos de adquisición sísmica actuales en la zona, en el parque y alrededores, y nos está mostrando la intensidad con la que se ha ido trabajando y se está trabajando en el Aguarahue, ¿no? Y de ahí quería mostrarles un poco que este parque, nosotros hicimos una inspección, bueno, hicimos un trabajo respecto al Aguarahue y nosotros encontramos alrededor de entre 57 y 60 pozos petroleros, ¿no? Abandonados, todos, ¿no? Pasivos ambientales, ¿no? Que datan desde los años 20, 30, ¿no? Encontramos 10 en Caigua, en el campo Caigua, y bueno, en todo lo que representa el parque, hay este número que todavía, que incluso no corresponde a lo real, porque no hemos logrado llegar a los otros pozos, ¿no? Que la gente comenta, ¿no? Y te dice, allá han perforado otro, etcétera. Pero ya nos está dando más o menos una idea de la intensidad con la que se ha trabajado en esta reserva. Y haciendo un paréntesis, en Caigua ha habido, como les decía, oleadas de procesos exploratorios, ¿no? Que se están retomando en la comunidad. Este es el Parque Nacional Área de Manejo Integrado Aguarahue, con los contratos petroleros vigentes, ¿no? Contratos petroleros que se han entregado en este proceso de ampliación de frontera petrolera, ¿no? Áreas reservadas, ayer se ve que varias empresas ya han incluso manifestado su interés, entre ellas la NIOC iraní,
entre ellas la Gazprom rusa, ¿no? De poder ostentar los derechos sobre estas áreas, ¿no? En el caso concreto de Caigua, es un campo petrolero antiguo, ¿no? que siempre fue de la empresa Chaco. Chaco fue una empresa cuyo mayor accionista era la British Petroleum, ¿no? Y en el momento en el que el gobierno de Evo realiza la conversión de los contratos, que nosotros llamamos nacionalización, Chaco fue la única empresa que no aceptó las condiciones y entregó todas sus acciones, obviamente no gratuitamente, entregó sus acciones al Estado y ahora la empresa Chaco es 100% nacional, ¿no? Es una de las... Jorge, sí, perdón. 2 minutitos más. ¡Wow! Una de las subsidiarias de la empresa nacional. Entonces, ahí el punto 2 es el bloque Caigua, ¿ya? El bloque Caigua tiene la característica que, como les decía, hay varios pozos petroleros, ahí en el círculo rojo es el campo Caigua, la línea amarilla, la flecha amarilla que ven ahí es la comunidad de Caigua, unos 700 habitantes, la flecha naranja que ven ahí es la represa de Caigua, ¿no? Es una represa que se terminó de construir en el 2010 para abastecer a todo un sistema de riego a cerca de 400 personas que producen maíz, hortalizas, frutas y demás, y que el problema principal era justamente que estos pozos petroleros estaban emanando petróleo, agua de formación, etcétera, etcétera. Estos pasivos no estaban controlados y obviamente han contaminado la represa, ¿no? Obviamente han contaminado todas las fuentes de agua. Ahí están los pozos en Caigua, ahí está la represa, finalizada su construcción, y lo que ha sucedido es que el año 2007 los guaraníes han exigido, de alguna forma, que los problemas ambientales que generados por estos pozos en todo el parque sean cerrados. Entonces, el año 2007, YPFB encarga a una consultora de que caracterice qué pozos son los más nocivos y se los cierre. Este cuadrito nos está mostrando algunos estudios que ha habido sobre el agua en el caso concreto de Caigua, ¿no? Y nos está mostrando niveles de contaminación bastante elevados en términos de hidrocarburos totales de petróleo. Por ejemplo, la consultora Quebracho muestra que en algunos puntos de la cuenca, de la quebrada de Caigua, las concentraciones de hidrocarburos totales de petróleo supera por creces la norma, ¿no? La norma es de 1000 microgramos por litro y Quebracho está mostrando cerca de 12.000, 8.000, 10.000 microgramos por litro de concentración. Otros estudios también muestran valores similares, ¿no? En términos de suelo, también encontramos, se han realizado estudios. Nosotros también hemos hecho un estudio sobre la contaminación del agua en Caigua y nos hemos topado con valores realmente zafados de la norma, ¿no? Incluso saliendo de la represa hemos detectado en algún momento valores que superan los 1000 kilogramos por litro, ¿no? ¿Cuál ha sido el chiste acá? El chiste es que las comunidades han aceptado y han dado el permiso a la empresa para que entre a cerrar los pozos. Pero el secreto aquí ha sido que la empresa ha cerrado uno de los pozos y paralelamente ha perforado otro, ¿no? Entonces ha habido otro problema, otro conflicto, porque ahora tiene 600 personas movilizándose diariamente ahí para la construcción de la planchada, el tendido de los ductos, la perforación de los pozos y demás, ¿no? Entonces, eso está sucediendo ahorita en la zona de Caigua. Están rehabilitando, si quieren, el campo y creando unos nuevos problemas más allá de los que ya tenían por la contaminación generada por los pasivos. Y no solo eso, sino que alrededor de este campo Caigua, como habíamos visto en uno de los mapitas, se están dando también contratos y se están generando procesos exploratorios. El problema es que ya hay estudios, ya hay denuncias, bueno, hay pocos estudios sobre los impactos en la salud de la gente, de las comunidades alrededor de estos campos petroleros, de estos pasivos, de estos nuevos que se están rehabilitando y que no son para nada alentadores. Y la gente de allá te cuenta y te dice que, bueno, la producción no es como ellos esperaban, obviamente por el agua contaminada con la que están regando, los impactos, los riesgos en la salud siempre te manifiestan que tienen problemas
gástricos, de piel, etcétera, etcétera. Entonces, se están recién tomando algunos datos al respecto, pero esto ya está sucediendo y ya ha sucedido, y es la principal demanda que tienen estas comunidades, que justamente se garantice uno eh, de los derechos más básicos, que es el tema del agua, que aún así ni siquiera está garantizado, porque la empresa les ha comprometido dotarles vía cisterna, y esto tampoco se cumple. Entonces, es una situación crítica en la zona. No solo es Caigua, son varias otras comunidades alrededor, como les mencionaba, y es algo que ahorita es una cuestión muy, um, que tiene que llamarnos la atención a todos, y más bien gracias por la oportunidad de hablar hoy día, y disculpen haberme pasado un poquito con el tiempo y la emoción. Gracias. Muchas gracias a ti, Jorge. Creo que ha sido una explicación muy buena y creo que será un antecedente también importante para lo que vamos a escuchar ahora de las experiencias que se han tenido en otros sitios. Hoy me da mucho gusto que nos acompañe Nayeli Cobo. Nayeli Cobo es habitante de Los Ángeles y desde que tenía 9 años ha estado involucrada en el activismo, realmente pues por la experiencia directa que ha tenido ella al enfermarse por la extracción de hidrocarburos cerca de su casa. Ella fue parte de una campaña de base que se llamó People Not Pozos, que es eh, muy interesante cómo mezcla el español y el inglés, personas no pozos, ¿no? Y también ha participado en una organización que se llama South Los Ángeles Youth Leadership Coalition, o sea, una coalición de jóvenes del sur de Los Ángeles, donde se presentó una demanda a la ciudad de Los Ángeles por racismo ambiental. Entonces, realmente tiene muchísima experiencia en el tema. Ahora participa en otra organización que se llama Stand Together Against Neighborhood Drilling, o sea, trabaja conjuntamente en contra de la perforación en los vecindarios. Entonces, con mucho gusto presento a Nayeli Cobo. Gracias por participar hoy con nosotros. Sí te vemos, no te escuchamos todavía. Necesitas checar. Ahora sí te escuchamos. Okay. Bienvenida, Nayeli. Muchas gracias por tenerme de nuevo. Estoy muy feliz para participar en este webinario. Sí, ok. Mi nombre es Nayeli Cobo, tengo 17 años de edad y he estado involucrada con el medio ambiente desde que tenía 9 años. La razón por cual yo empecé es porque yo me empecé a enfermar mucho a los 9 años. Tuve muchos sangrados de nariz y llegaron al punto que ya me tenía que dormir sentada porque si no me ahogaba con mi sangre cuando estaba dormida, acostada. Tuve espasmos musculares y no podía caminar por mucho tiempo. Me tenían que cargar de un lugar al otro. Tenía mucha taquicardia y tuve que usar un monitor del corazón por bastante tiempo también. Dolores estomacales, dolores de cabeza. Era muy frecuente que estaba un médico al otro. Se hizo una rutina para mí, desafortunadamente, y no solamente para mí, pero sino para el resto de mi comunidad. Yo crecí 30 pies de un pozo petrolero que se llama Alenco. Y cuando ellos estaban operando, perdón, usaban muchos
químicos, uy, que no solamente afectan el medio ambiente, sino a la salud de las personas. So, cuando hicimos esa conexión de que por eso era la razón que nos estábamos enfermando, por eso estábamos con tantos dolores, por eso estábamos con unos olores en nuestra comunidad de guayaba o de chocolate o de cosas bien raras, porque ellos cuando extraen el petróleo usan otros químicos para guardar el olor, para confundirnos. So, a veces nuestra comunidad olía a guayaba o chocolate o cereza o a cloro. Era muy extraño y era muy difícil vivir con eso. No podíamos abrir las ventanas porque cuando entraba el olor nos tardábamos horas en sacar el olor y lo olías y te daba un dolor de cabeza instantáneamente, no te daban ganas de vomitar, te mareabas y mirabas estrellitas. Era un tiempo muy difícil para mi comunidad y nosotros nos hicimos de víctimas a activistas. So, es cuando empezamos la campaña People Not Pozos, so, personas no pozos. Y es cuando empezamos a luchar por nuestros derechos, cuando empezamos a ir a reuniones para compartir nuestras historias con los concejales de nuestra ciudad, cuando llamábamos al HMD, la coalición que tenemos, la campaña, corporación que tenemos aquí, perdón, um, cerca del medio ambiente. Solo los llamamos y decíamos, oye, huele, pensamos que están operando, tararara. Y sí fue difícil um, tener que organizar nuestra comunidad, tener que hacer esas llamadas, practicar nuestras historias para ir a hablar de un lugar al otro. Y era un tiempo muy difícil, pero como mi mamá siempre me dijo, tenemos que hacer lo que nosotros pensamos que es lo mejor. Tenemos que luchar para que escuchen nuestras voces, tenemos que luchar para crear un mundo mejor. So, aunque tenga nomás 17 años, gente sí me ha preguntado, pues, ¿por qué empezaste tan joven? ¿Por qué estás peleando? ¿Por qué estás tan dedicada a esto? Yo tenía mucho miedo cuando empecé. Pensé que nadie me iba a escuchar, que me iban a decir, pues eres una niña de 9 años, ¿tú qué sabes? Y desafortunadamente sí recibí unos comentarios así, pero no me pararon, no paré de luchar porque hablé con esas personas, porque yo pienso que todos tenemos una voz igual, que todos tenemos el derecho de ser escuchadas y de poner nuestra parte en el mundo, que aunque no tenga un título universitario no significa que yo no sé lo que es mejor para mí, ni para mi salud, ni para mis derechos. Yo peleo porque yo pienso que todos tenemos el derecho de respirar aire limpio, aunque somos de los Estados Unidos o no, aunque somos ricos o pobres, aunque seamos mujer, hombre o ninguno, aunque seamos jóvenes o adultos. Yo pienso que el aire limpio es un derecho humano y básico y que no es justo que estamos en el 2018 y que todavía estamos peleando por recibir eso. Por todo lo que hicimos en nuestra comunidad, todas las reuniones, todo lo que hicimos como comunidad para recibir esa atención, afortunadamente Alenco se cerró y ya va temporalmente, está cerrado ya por 5 años y todavía estamos peleando para que se cierre permanentemente. Perdón. Um, Estamos peleando por eso y yo soy parte de Stand LA, la coalición que pelea contra los pozos petroleros por Los Ángeles. Y
lo que estamos tratando de hacer ahorita es que estamos tratando de poner un buffer zone, una distancia entre casas, hospitales, parques, escuelas, entre esos y los pozos petroleros, una distancia de 2.500 pies. Y si hacemos eso, sería promedio de 86 de los pozos en Los Ángeles, que ayudaría y mejoraría la salud de muchos angelinos. Eso es lo que estamos tratando de hacer ahorita. Y sí tenemos muchos, hicimos un estudio con el Departamento de Salud Pública y el estudio básicamente fue de cuál es la distancia que es mejor para la distancia mejor para entre los pozos y entre las casas. Y estoy muy más de feliz para dar ese estudio por los que están interesados. Um, so, Otra cosa, sí soy parte de South Central Youth Leadership Coalition y con los jóvenes de comunidades para mejor medio ambiente, o CBE, los jóvenes de Wilmington, demandamos la ciudad de Los Ángeles para contra violación de CEQA, que es California Environmental Quality Act, y por racismo ambiental. Ganamos esa demanda y por eso, resultado de esa demanda, hay una un nuevo proceso de aplicación cuando estás tratando de abrir un pozo en Los Ángeles, que tenemos un memorándum y una aplicación nueva. Eso es una lucha y algo muy grande que estamos peleando y estamos muy felices que afortunadamente sí ganamos esa lucha, pero no significa que vamos a parar de pelear. Y por eso estoy aquí compartiendo mi historia con todos ustedes. Gracias. Pues muchísimas gracias, Nayeli. Tu experiencia es muy, muy enriquecedora y también inspira mucho. Gracias. Una pregunta directa, aprovechando mi, mi rol de facilitadora, es, o sea, hay muchos pozos en Los Ángeles que están en zonas urbanas, Ujú. directamente donde habita la gente. Y lo que ustedes lograron es que fuera el pozo, digamos, cercano a ustedes, el que estuviera detenido, o qué fue lo que cerró. Sí, el pozo que cerró es el que yo crecí enfrente de, se llama Ujú. Alenco. Es el que está temporalmente está cerrado, no se puede operar hasta que le den permiso de abrir otra vez. Pero estamos peleando para cerrar más pozos en la zona de Los Ángeles. Y es algo que mucha gente cuando piensa en Los Ángeles piensa en los celebridades y Hollywood y las movies y todo eso, pero no se dan cuenta que Los Ángeles es una parte muy grande cuando viene a la extracción de petróleo, porque no hablamos tanto de eso y es algo que sí estoy luchando para traer más información a. Correcto. Pues muchísimas gracias, Nayeli. Más adelante estaremos también pasando las preguntas que están escribiendo las personas. Después de la presentación de Alejandra, atenderemos esto. Entonces, ahora voy a pasarle la palabra a ella. Les recuerdo a todos los que nos están escuchando que del lado derecho, abajo, tienen ahí una herramienta para ingresar preguntas. Entonces, de preferencia, si pueden dirigir la pregunta a la persona a la que corresponde, a la o el panelista que corresponda, para que podamos dirigirlas de manera adecuada a la hora de la sesión de preguntas. Ahora con mucho gusto le voy a pasar la palabra a Alejandra Jiménez. Alejandra Jiménez es
habitante de una comunidad que se llama Papantla, que está al sur de Veracruz. Esto es, digamos, en la zona del Golfo de México. Y ella pertenece a un colectivo que lleva el nombre de Corazón, que busca defender el territorio de esa región, que es la Huasteca y el Totonacapan, y también es parte de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Ella es antropóloga de formación, y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Ale. Ya te vemos, no sé si te escuchamos, si pudieras hablar. ¿Ahí me escuchan? Perfectamente, ahí estás. Ok. Hola, Ale. Bueno, pues hola a todas y todos que me están escuchando del otro lado. Pues bueno, gracias por la presentación, Claudia. Y pues bueno, yo sí, como les estaba contando, Claudia, vivo en Papantla, que es un municipio que se encuentra en el norte de Veracruz. Es una región tradicionalmente petrolera, con vocación petrolera desde el siglo pasado, desde finales del siglo antepasado. Y pues bueno, entonces esto la hace pues haber tenido diferentes etapas de la historia del petróleo, ¿no? Entonces un poco es lo que hoy les quisiera compartir. Esta es la zona donde trabaja Corazón, es justo la zona de la Huasteca y el Totonacapan. Justo en esta zona es donde se ubican los primeros pozos petroleros en el país. En la zona de la Huasteca, en San Luis Potosí, se ubica uno de los primeros pozos, y luego justo hacia Papantla, Coatzintla, se encuentran los primeros pozos hacia el siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, es una historia larga de extracción que pues ha implicado mucha devastación, ¿no? Diferentes tipos de devastación, de daños y de impactos, ¿no? Impactos al medio ambiente y también impactos sociales y culturales y económicos. Y bueno, justo en esta zona, por eso les mostraba antes el mapa, bueno, regreso un poquito al mapa, porque en esta zona, su nombre, Huasteca y Totonacapan, se debe a que en esta zona se desarrollaron dos culturas importantes, la cultura huasteca y la cultura totonaca, que pues son culturas importantes que abarcan zonas muy grandes y que, bueno, han implicado el desarrollo de estrategias de vida, modos de relacionarse entre personas, pero también de relacionarse con el medio ambiente, ¿no? Entonces ha habido una domesticación de estas culturas hacia el medio ambiente y a su vez también del entorno hacia estas culturas, ¿no? Entonces vemos aquí como claramente este tema del territorio, la diversidad biológica y cultural, pues es importante tenerlo presente cuando hablamos también de los impactos que hay de todos los proyectos extractivistas, ¿no? Y bueno, como les decía, ya más claramente, aunque a finales del siglo antepasado se identifican los primeros yacimientos de petróleo, es en 1926 cuando se identifica el canal de Chicontepec, que es ubicado como un yacimiento muy grande de hidrocarburos, y a mediados del siglo, entre 1940 y 1950, se inicia la explotación de este yacimiento, pero se van dando cuenta de que es un yacimiento que, aunque es muy rico, es difícil explotarlo, que es difícil acceder a estos yacimientos, ¿no? Y que era muy caro, que no existía la tecnología para poder extraer este hidrocarburo que existía en el paleocanal del Chicontepec. Entonces, en un primer momento extraen como lo más sencillo, hacen la explotación de lo más sencillo, pero hay evidencias de que hay todavía reservas importantes, pero que son difíciles de poder extraer, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, en esta primera etapa, pues bueno, hay una serie de afectaciones y daños graves más por
los derrames que se provocaron, ¿no? Pero después tenemos una siguiente etapa. Esta época además pues, hubo una bonanza económica muy importante, un desarrollo de la región muy importante, ¿no? Al grado de que pues se le conocía como la capital petrolera, ¿no? A la ciudad de Poza Rica, donde se desarrollaron gran industria petrolera, refinerías y bueno, una serie de complejos petroquímicos que habían en esta zona para poder transformar el petróleo, ¿no? Y evidentemente que esto también provocó la acumulación de una serie de daños ambientales y de pasivos ambientales, porque como bien lo mencionaban hace un rato los compañeros que me precedían, pues toda esta infraestructura con el paso del tiempo pues se iba deteriorando e iba generando pues también un riesgo medioambiental, ¿no? Muchos pozos están aún sin ser atendidos, muchos ductos ya totalmente deteriorados están sin ser atendidos y pues esto genera un riesgo al medio ambiente y a la salud. Más reciente, pues lo que tenemos es el desarrollo del fracking, que además, pues bueno, fue algo que sucedió totalmente de espaldas a la ciudadanía, ¿no? Que algo que se fue dando sin que nos enteráramos quienes vivíamos acá, ¿no? De repente, en el 2008, en la región empezaron a proliferar las empresas extranjeras, empezó a proliferar un gran movimiento para hacer exploración y extracción de hidrocarburos, ¿no? Esto generó, pues sí, una bonanza económica, generó empleos, ¿no? Y una expectativa de crecimiento regional, pero no sabíamos realmente qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? En las comunidades, pues lo que veíamos es que llegaban a medir nuestros terrenos, que llegaban a comprar parcelas, que llegaban a comprar terrenos, ¿no? Que hacían perforaciones, que hacían detonaciones, que esas detonaciones a su vez dañaban nuestras casas y que en muchos casos también desviaron y dañaron nuestros arroyos y nuestros veneros, ¿no? Y en muchas comunidades, pues lo que sucedió es que las comunidades se quedaron sin su fuente de abastecimiento de agua, ¿no? Entonces, ese fue como el primer impacto que pudimos ver del fracking, ¿no? Y aquí me voy a detener un poquito porque no estoy muy segura que todos sepamos de qué hablamos cuando hablamos del fracking. Entonces voy a explicar muy brevemente, trataré de ser breve, qué es el fracking, ¿no? Y bueno, el fracking en sí es una técnica pues para extraer hidrocarburos, pero los hidrocarburos no convencionales, que bueno, ahí queda muy claro con esta lámina. Esta área que estoy señalando, que está cercana a la superficie, son los hidrocarburos convencionales, que fueron migrando de las capas más profundas de la Tierra hacia la superficie, generando trampas de hidrocarburo y que eran fácilmente accesibles a través de perforaciones verticales donde se podía extraer fácilmente el hidrocarburo. Estos yacimientos ya se acabaron, ¿no? O están por agotarse totalmente, ¿no? Pero seguimos dependiendo fuertemente de los hidrocarburos. Entonces, nuestra necesidad de hidrocarburos nos ha llevado justo al límite y a buscar otras formas de poder saciar esta necesidad. Y surgió, pues, a través del desarrollo tecnológico, la posibilidad de acceder a justo la capa de lutitas, donde se encuentran también hidrocarburos, pero estos son hidrocarburos no convencionales que están compactados en esta roca de lutitas en pequeños bloques, por decirlo así. Es decir, están dentro de la roca y para poder extraerlos tenemos que perforar y taladrar y destruir prácticamente esa roca para que queden liberados hacia la superficie. Se encuentra en cantidades mucho menores, ¿no? Son pequeñas cantidades de hidrocarburo que se encuentran en esta roca de lutitas, y entonces para poder extraerlo se tienen que perforar
pozos de hasta 5 kilómetros de profundidad, pero también se tiene que perforar de forma horizontal, no solo vertical, para poder tener una mayor extensión de la roca de lutitas, ¿no? Entonces, además, obvio, se inyectan grandes cantidades de agua dulce para uso humano, mezclada con también grandes cantidades de químicos, muchos de ellos cancerígenos y sumamente nocivos, que se mezclan con todas las sustancias tóxicas que de por sí existen en la tierra, y que salen a la superficie en el momento de hacer el fracking, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es a grandes rasgos lo que es el fracking. Y bueno, y esta técnica, que lo que sabemos ahora, ya se venía practicando en nuestro país desde hace ya varios años, pero no para yacimientos convencionales. Me regreso un poquito. Era, para que me puedan entender, se practicaba para este tipo de yacimientos que estoy señalando, para los convencionales. Se llegó a practicar fracking para estos yacimientos convencionales. Y esto era con el fin de hacer tener un mayor rendimiento de estos yacimientos convencionales. Pero ahora, pues ya ni siquiera en estos yacimientos podemos extraer algo y tenemos que recurrir a una profundidad mayor, ¿no? Y bueno, aquí está todo esto que les explicaba hace un rato, ¿no? Cómo se inyectan los químicos, cómo se extrae, todo el proceso de transporte, que es un proceso también riesgoso, el transportar los hidrocarburos no convencionales, porque implica la liberación de gas metano, que es 86 veces más contaminante que el dióxido de carbono, y que genera efecto invernadero, que bueno, tiene un impacto inmediato, ¿no? Entonces, es uno de los riesgos que vemos como muy fuerte, ¿no? El daño al aire, por ejemplo, al igual que el daño al agua, ¿no? Ese es un pozo, bueno, ahí se están señalando pozos de fracking. La cosa es que como existe en pequeñas cantidades en esta en esta roca de pizarra, pues se necesita perforar una mayor cantidad de pozos, ¿no? Para poder abarcar una área mucho mayor. Entonces, este tipo de extracción de hidrocarburos es intensiva, ¿no? Son muchos pozos para poder extraer una pequeña cantidad, ¿no? Entonces, es así como se ve, se pueden perforar de forma horizontal hasta 16 veces, como los rayos de una rueda de bicicleta, ¿no? Y de forma que eso es, por abajo es como se ve, y por arriba se ve de esta forma, como tableros de damas chinas, ¿no? Es así como se ven los campos de fracking en Texas. En México se tenía planeado fracturar más de 33,000 pozos, ¿no? Esto ha ido variando con la reforma energética y con el plan quinquenal, ¿no? Y bueno, ya, ¿dónde podemos encontrar hidrocarburos no convencionales en México? Pues bueno, estas son las cuencas petrolíferas donde existen estos hidrocarburos. En el norte está la cuenca de Burgos, Sabinas, Tampico, Misantla, que es justo donde se encuentra esta región de la Huasteca y el Totonacapan, y que ha sido anteriormente afectada por la extracción de hidrocarburos convencionales. Yo les contaba que hacia el 2008-2010 se empezaron a ver esta situación de la llegada de empresas transnacionales que venían a hacer perforación y que venían a trabajar como bajo contratos, bajo la figura de contratos para Pemex. Esto fue como un primer ensayo de la posibilidad de que Pemex trabajara a través de contratos con privados, cosa que anteriormente era imposible que sucediera, ¿no? En el 2013 se da esta reforma energética donde abiertamente se abre la posibilidad de que existan contratos, pero también concesiones para privados, ¿no? La reforma energética, pues,
implicó una serie de legislaciones secundarias en materia energética, entre ellas la Ley de Hidrocarburos y el Plan Quinquenal, que el Plan Quinquenal pues es un plan a 5 años para la exploración y extracción de hidrocarburos en todo el país. Justo este es el mapa de cómo es el Plan Quinquenal para la extracción de hidrocarburos. Los cuadritos color como carne, no sé cómo llamarle a este color, un rosita, son los bloques de hidrocarburos no convencionales, y bueno, justo estoy señalando en verde lo que corresponde a la región de la zona Huasteca y Totonacapan, que es la zona donde yo les estoy platicando, y es en esta región donde se encuentra la mayor cantidad de bloques para extraer hidrocarburos no convencionales. Se consideran 293 a licitar dentro de esta área, ¿no? Y bueno, como les explicaba hace un rato, pues sí ha sido como un tema se ha manejado con total opacidad la extracción de hidrocarburos no convencionales y el uso de fracking en nuestro país. Nosotros como alianza pues fuimos conociendo de poco en poco lo que sucedía. En un principio pensábamos que era meramente algo que se venía, ¿no? Que era una amenaza que iba a existir en varios estados, ¿no? Pero pues después nos fuimos dando cuenta de que no era una amenaza, que era ya algo real que había sucedido en varios lugares del país, entre ellos pues Coahuila, Nuevo León y aquí mismo en Veracruz. Y bueno, en un primer momento, en un primer momento la información que teníamos es que existían alrededor de 940 pozos de fracking, y finalmente se hace esa información se obtuvo a través de solicitudes de información, porque las autoridades no informaban de forma, pues no informaban, simplemente no estaban informando de la cantidad de pozos ni de si realmente existían pozos de fracking en nuestro país, ¿no? Entonces, compañeros de diferentes organizaciones y de algunos medios de comunicación, principalmente prensa y medios libres, realizaron solicitudes de información, de acceso a la información, y se fue obteniendo esta información de la existencia de pozos de fracking, donde se encontraban estos pozos, de tal forma que el año pasado, pues lo que obtuvimos a través de otra solicitud que se hizo, fue que en México había 3.780 pozos de fracturamiento hidráulico. La mayor parte de estos pozos se encuentran justo en Veracruz. Más de 2.000 pozos se encuentran en Veracruz, y justo el municipio que tiene mayor número de pozos de fracking es el municipio de Papantla, que es donde yo vivo, ¿no? Entonces, bueno, ¿sí? 3 minutitos más. Ok. Me voy ya al tema de los problemas que hemos identificado, ¿no? Evidentemente, afectaciones a la salud, esto que ya comentaba la compañera, que las venimos arrastrando desde la extracción convencional, ¿no? Pero que ahora pues se agudizan con el fracturamiento hidráulico, aunque no es fácil poder determinar cuál es la afectación por la extracción convencional y cuál es la afectación por fracturamiento hidráulico. Múltiples violaciones a derechos humanos, obviamente la contaminación del agua y su disminución para consumo humano, la contaminación atmosférica y el calentamiento global, y actividades irregulares en cuanto al uso del suelo, ¿no? Contaminación del suelo. Hay algunas imágenes de cómo se ha ido contaminando, y bueno, aquí solamente para mostrarles que Veracruz es el estado con mayor cantidad de pasivos ambientales en todo el país, ¿no? 69 pasivos ambientales. Esta nota del 2010, donde ya se visibiliza esta situación del auge petrolero y de toda la depredación que iba a implicar, ¿no? En los efectos en los territorios, un poco que esto que les había comentado, ¿no? La cantidad de derrames y fugas que provoca la existencia de estos pozos y que se agudiza con la extracción de no convencionales, los quemadores que se encuentran muy cercanos a las poblaciones,
y que pues también generan una serie de problemas no solo a la salud física, sino también a la salud emocional. Lo que hemos encontrado es que también hay un daño psicológico a las personas que vivimos cerca de un pozo, que vivimos cerca de los quemadores, pues hay un estrés constante de que en algún momento puedan estallar esas instalaciones, ¿no? Esto, a ver si se los puedo enseñar después. Y bueno, los múltiples despojos que implica este tipo de extracción, ¿no? Hay un despojo sociocultural, organizativo, un despojo territorial y económico, que es el primero y más evidente, pero también hay un despojo jurídico y político, y esto que tiene mucho que ver con las leyes que se han ido aprobando, con los lineamientos y reglamentos que se han ido aprobando, donde se le quita la posibilidad a los pueblos y comunidades de poder defenderse y se les otorga todo un marco legal a las grandes transnacionales para poder realizar estas actividades de extractivismo con la mayor permisividad, con reglas nada claras, ¿no? Y totalmente laxas, ¿no? Y esto que nosotros decimos, todos los daños a la vida comunitaria y al tejido social, ¿no? La migración, la afectación a la economía local, ¿no? El daño a la organización comunitaria, ¿no? Y a la identidad, ¿no? Se crean nuevas expectativas, ¿no? De lo que es ser campesino, ¿no? Ya no existe este sueño de ser campesino, esta posibilidad, no sueño, sino este futuro como campesino se cambia a ser un trabajador, un petrolero, ¿no? Un obrero para las empresas petroleras, ¿no? Y finalmente esto de la promesa de desarrollo como eje de estos cambios comunitarios, ¿no? Los efectos en la economía, pues el endeudamiento, el desempleo, y incremento del crimen organizado, del narco, ¿no? Estas burbujas de bonanza económica que en poco tiempo han generado inestabilidad, ¿no? Por ejemplo, yo les decía en la época del 2008, 2012 hubo una bonanza económica, pero que ahora está totalmente en picada, ¿no? Y con una gran cantidad de desempleo y de endeudamiento y crimen organizado. Y bueno, aquí nada más quisiera hacer como este traslape, ¿no? De cómo no solo afecta, digamos, al medio ambiente y a la salud, ¿no? También hay afectaciones sociales y culturales muy graves, ¿no? Al grado de que podemos ver un traslade en los cráteres, ¿no? Y las áreas justo donde existen yacimientos de no convencional. Todos los derechos violentados, ¿no? Un montón de derechos violentados. Y bueno, y finalmente la posibilidad de generar colectividad, de generar protesta, de organizarse para, pues esto que nos comentaba Nayeli hace un rato, ¿no? Defender los derechos y defender la calidad de vida de las personas que vivimos en estas regiones, ¿no? Y pues eso es todo. De mi parte, no sé. Buenísimo, Ale, muchísimas gracias. Hemos recibido muchas preguntas. Posiblemente no logremos atender todas, pero definitivamente sí estaremos buscando responder algunas. Primero voy a pasar las preguntas como un poco en el orden en el que fueron las presentaciones. Jorge, nos preguntan qué clase de control hay por parte del Estado a las denuncias que se han hecho en cuanto a los impactos a la salud. También nos preguntan en el entendido de que viven campesinos y pueblos indígenas, en este caso guaraníes, en zonas protegidas, ¿tienes conocimientos sobre el proceso de consulta y si se están respetando derechos de medio ambiente sano? Por otro lado, si se han hecho estudios de salud en la población para ver las condiciones en que están viviendo los afectados directos y cómo están afectando estos desechos. No sé si pudieras tomar la palabra para atender algunas de estas preguntas, por favor, Jorge.
Claro, claro que sí. Mira, hay una especie de vacío de información también, ¿no? Lastimosamente la información en términos de salud pública o algo por el estilo no es tan fácil acceder a la misma. Entonces lo que nosotros tenemos son testimonios. Y lo que más información se tiene es de testimonios de la gente, de cómo ha estado afectando, cómo ha sido, ¿cómo se llama? De alguna forma perjudicada por la existencia de estos pasivos, ¿no? Y por la irresponsabilidad en el caso concreto de Caigo y todo lo que es la cuenca, de la construcción de una represa que está recibiendo agua con petróleo, con hidrocarburos en niveles eh, muy elevados, ¿no? Entonces, el estudio que mencionaba al final es uno de los pocos que existen, ¿no? Es uno de los pocos que existen y la persona que hizo este estudio de alguna forma modelizó la zona, eligió una muestra, eh, planteó algunos escenarios y señala en una de las conclusiones de que la gente que está más cerca de los pozos es la que percibe de alguna forma más fuertes los impactos, ¿no? En términos de autoentender los problemas de salud y de su atribución a la actividad de hidrocarburos, los pasivos y demás, ¿no? Este estudio también de alguna forma señala en realidad que los niveles de concentración de algunos de los compuestos de los hidrocarburos, porque son una cadena de compuestos, están muy por encima de los términos de riesgo en el caso de las personas que viven cerca de los pozos, de contener el riesgo en cáncer de piel, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, en nuestro estado no tiene las estadísticas, no tiene los datos de cuánta gente está eh, con estos riesgos que presenta estas enfermedades, la cuestión de los hidrocarburos. Entonces, todo está orientado de alguna forma a, como nos planteaba al principio, a aplastar, si vale el término, con todo a los demás derechos, ¿no? Y me planteabas la pregunta de la consulta. Desde hace un par de años hay este nuevo escenario. En algún momento la consulta estaba construida en términos de que se iban a respetar los acuerdos, las costumbres, y un día nuestro presidente dijo que la consulta era una pérdida de tiempo, ¿no? Que había que agilizarla y demás. Entonces, desde la promulgación de este decreto y las normativas adyacentes, estamos viendo consultas expresas que se resuelven en dos reuniones, ¿no? En una informativa y en la que ya se llegan a acuerdos. Y he estado muy cerca de dos procesos de consulta recientes y realmente son presentaciones que hacen las instituciones y después no se puede analizar en el fondo lo que significa, o desentrañar lo que realmente significa un proyecto de magnitudes como una perforación o una sísmica y demás. Entonces, tampoco quiero decir que la anterior forma era ideal, ¿no? Eh, Solamente de alguna forma quiero decir que ahora se tiende a que esto sea de la manera más rápida y que el proyecto empiece de la manera más pronto posible. Creo que esas serán las preguntas, más o menos. Muy bien, gracias, Jorge. Voy a hacer ahora una pregunta para Nayeli. Nayeli, nos preguntan que si de parte de una profesora de preparatoria, ¿qué le dirías a adolescentes y jóvenes latinoamericanos de tu edad para que salgan de su zona de confort y luchen por conservar el aire que nos da la madre tierra? Muy buena pregunta.
Yo les diría que no tengan miedo de salir a usar su voz o salir de su zona de confort. Es difícil, si se toma mucho tiempo y mucha pasión para lo que estás haciendo. Si a alguien no le llama la atención pelear por el medio ambiente, que peleen por los derechos de los inmigrantes o derechos de los animales. Hay muchas otras formas donde la gente se puede involucrar y es muy importante que nosotros los jóvenes empecemos a involucrarnos ahora porque somos la siguiente generación, tenemos una voz y ya yo pienso que es tiempo para que nosotros digamos lo que nosotros queremos en el futuro y ya que la otra gente no nos digan lo que nosotros queremos para nosotros en el futuro. Buenísimo, Nayeli. Y otra pregunta que te hacen es que si la extracción de los pozos que hay en Los Ángeles son convencionales o si utilizan fracking. En Alenco no usan fracking, en otras partes de Los Ángeles sí usan fracking. También todavía hay convencionales, pero también usan acidizing, usan gravel packing. Hay muchas otras formas que no son convencionales que siguen usando para sacar el petróleo. Muy bien, muchísimas gracias. Ale, nos preguntan específicamente desde Nuevo León, ya se tienen registrados pozos de fracking. ¿Qué se puede hacer para frenar esto en Nuevo León en concreto? Y están particularmente preocupados por el nivel de contaminación que ya tienen en esa zona. No te escuchamos, Ale, creo que no has prendido tu micrófono. Gracias. Sí, en Nuevo León ya existen algunos pozos de fracking hacia el norte, en el municipio de China, si no me equivoco, hacia esa parte y ya pegados a Tamaulipas, hacia Reynosa. Estos pozos actualmente no sé cuál sea su situación, si aún estén en funcionamiento, porque muchos de ellos eran pozos exploratorios, ¿no? Que los perforaron, hicieron la exploración, en algunos casos se extrajo, se hizo extracción, se dieron cuenta de que no funcionaban y los dejaron cerrados, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas importantes. Creo que tenemos, en México tenemos mucho que avanzar en el tema de la información, de la transparencia de la información, de que realmente se nos esté informando cuál es la situación de cada uno de los pozos de fracking que existen en nuestro país, si están realmente en funcionamiento, cuánto se está extrayendo de ellos y bueno, y además solicitar algo bien importante que no está sucediendo, cuáles son los impactos de estos pozos, ¿no? Por ejemplo, el año pasado apenas se aprobó, se aprobaron lineamientos para uso de aguas nacionales para la exploración y extracción de hidrocarburos. Pero lo que sabemos es que, de extracción de hidrocarburos no convencionales, pero lo que sabemos es que previo a esos lineamientos ya se había realizado extracción y exploración de hidrocarburos no convencionales. Entonces nos preguntamos qué pasó antes, ¿no? O sea, no había lineamientos, cómo se estuvo realizando toda esta actividad, todo este uso del agua, los desechos, a dónde se llevaban, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tenemos mucho que avanzar en el tema de organización para exigir transparencia de la información, para exigir que además de transparencia, que sí se siga todo un procedimiento, por ejemplo, de información de consulta, ¿no? Que se tome en cuenta el principio preventorio, ¿no? O sea, es muy claro que el fracturamiento hidráulico ha sido señalado como una técnica sumamente nociva para la salud y para el medio ambiente, que muchos países y algunos estados, por ejemplo en Estados Unidos, Nueva York, fue uno de los estados que frenó el fracking, ¿no? Justo apelando al principio precautorio. Y entonces creo que esa es una de las tareas que tenemos que hacer para evitar los daños de esta técnica, para evitar que se pueda seguir desarrollando en nuestro país, ¿no? Es por ahí, ¿no? Lo que podríamos hacer.
Sí, y añadiendo a lo que comenta Sale, pues en Nuevo León la organización está fortaleciéndose, ¿no? Entonces, esta es una buena noticia. Hay ya compañeras, compañeros en diferentes municipios ya muy involucrados en organizarse para detener el fracking, ¿no? Entonces, generalmente, pues lo mejor es tal cual buscar a nuestros vecinos, vecinas, las personas más cercanas para apoyarnos y fortalecernos mutuamente. Eh, Voy a tomar una pregunta más para cada uno de los panelistas y veremos por ahí cómo vamos. Eh, Nos preguntan para Bolivia si la extracción de la que has estado hablando es extracción convencional o no convencional y también cómo es el tema del avance del fracking en Bolivia. ¿Podrías conversar de esto, Jorge? Claro, estos datos que habíamos mostrado son generalmente, en realidad son en su totalidad extracción convencional, ¿no? Son campos petroleros desde hace varios años, ¿no? Como les decía, antes se buscaba petróleo y la tecnología permitía de que la perforación pueda llegar a los 900, 1000, 2000 metros tal vez, pero ahora la tecnología, ahora buscamos gas y la tecnología nos permite pasar los 2000 metros de perforación, entonces estamos rehabilitando varios de estos campos de forma convencional. El tema del fracking es bastante interesante hasta cierto punto, ¿no? Desde el anuncio del Instituto Americano de Energía, donde nos decían que de nuestros 46 TCFs de no convencionales podíamos recuperar 37, nos colocaba en un lugar importante a nivel regional como país productor, obviamente por detrás de Vaca Muerta y demás. Entonces, a partir de ahí se ha ido generando un lobby del fracking, estoy hablando de finales del 2002, de 2003 más o menos, eh, que de alguna u otra forma querían introducir la técnica en Bolivia, a tal punto de que nuestro gerente de exploraciones de la empresa nacional ordenó a todas las subsidiarias a que empiecen a hacer los estudios correspondientes para determinar qué lugares, qué sitios eran interesantes para explotar no convencionales, ¿no? Se firmó un acuerdo con YPF de Argentina para que técnicos nuestros se capaciten en no convencionales en Vaca Muerta. YPF manifestó públicamente, YPF de Argentina manifestó públicamente que una de las áreas que a ellos les interesaba estudiar, de esas áreas que les he mostrado, era exclusivamente para estudiarla en términos de no convencionales, un área ubicada en el Chaco. Posteriormente, el año 2014, bueno, en ese interín, una perforación convencional que fracasa en Bolivia, hablo del Poto Ingre X2, que no encuentran ni agua, deciden realizar un mini fracking con ayuda de Halliburton. Entonces, encuentran gas no convencional y ahí termina la noticia de este pozo del Ingre X2 y no se sabe qué avances han tenido al respecto. Lo único que se sabe es que ha sido un mini fracking, le llaman así, exitoso, y que bueno, habría que ver qué perspectivas tenía este lugar por toda la inversión que se había hecho. Luego de ello, en 2014, YPFB, la empresa nacional de petróleo, publica un estudio de qué sitios eh, tendrían menor riesgo exploratorio de fracking, para no convencionales, perdón. Y bueno, con la información de los pozos ya perforados, hacen una valorización del contenido de materia orgánica, de la profundidad y todo eso que caracteriza un yacimiento no convencional y apuntan al trópico, a la zona de Cochabamba. Y dicen, es en esta zona donde es mucho más probable que encontremos no convencionales, ¿no? Entonces, del Chaco se pasan al trópico. Y este año el Estado firma un convenio de estudio con una consultora, que ni siquiera es una empresa. Me he dado la tarea de buscarla, se llama Cancabria, una empresa canadiense que ha decidido
se ha decidido que ellos busquen, valoren en términos superficiales y de gabinete, un bloque de estos bloques que les hablo para estudiar en no convencionales. Es un bloque que se ubica en el departamento de Chuquisaca, es Chaco también. Hay un pueblo indígena ahí titulado que es guaraní, el lugar se llama Macharetí. Y bueno, esta consultora ha decidido realizar este estudio, ¿no? No se habla de perforaciones todavía, no se habla de adquisiciones sísmicas, pero sí van a hacer una valorización de los pozos que ya existentes, ¿no? Entonces, ha sido ya una cuestión más frontal, ¿no? El Estado boliviano representado por sus autoridades autorizando de que se inicie la búsqueda no convencionales. En ese interín también nuestro ministro dice que nuestras reservas, tanto en la Amazonía como en el Chaco, de no convencionales, también son mucho más elevadas de lo que alguna vez mencionó el Instituto Americano de Energía. Entonces, hay un avance, obviamente, en lo que significa esta tecnología. Tuvo su momento de pausa por la caída de los precios. Recordemos que en términos de fracking, el fracking se paga si lo haces en forma masiva, ¿no? No puedes hacer un pequeño campo de no convencionales porque no es rentable. Es rentable cuando es masivo. Entonces, con la caída de los precios del gas, pararon todo este lobby, pararon todo este impulso y se está retomando este año, ¿no? Porque obviamente los precios están de subida otra vez. Entonces, hay un riesgo latente al respecto, hay un estudio en marcha, ¿no? Y bueno, habría que ver en qué condiciones van a plantear ahora en términos de que se implemente la tecnología de fracking en Bolivia. Muchas gracias, Jorge. Una pregunta ahora para Nayeli acerca del poder que tienen las empresas que extraen gas y petróleo y como activistas si han recibido algún tipo de hostigamiento por parte de estas empresas por alzar su voz y confrontar acerca de los daños que están creando en las comunidades. Entonces, si les han dado alguna clase de amenazas o cualquier cosa similar o alguna clase de agresión que hayan recibido por parte de las empresas petroleras. No puedo hablar por otra gente, obviamente, pero yo no he recibido nada personalmente de forma de amenaza o agresión, ¿se dice? ¿No? ¿Me entienden? Correcto, sí, te entendemos perfectamente, Nayeli. Pero cómo resulta confrontarse frente a estos poderes tan grandes, ¿no? Con tanto dinero, pues, ¿no? Algo que yo siempre digo cuando me hacen esa pregunta es, yo soy una persona, mi mamá siempre me creó como una persona de fe, so siempre hablamos de la historia de David y Goliath, el niño pequeñito con el, sí, ya, el grande, y es algo que yo pienso que así es la pelea y como persona de fe yo sé cómo termina la historia, so a mí no me importa ser la persona pequeñita en esta pelea. Buenísimo, Nayeli. Muchas gracias. Ale, perdón, es que tengo que retomar las preguntas de Ale. Si pudieras comentar un poco más acerca de las violaciones de derechos humanos que se sufren en las regiones en donde tú estás. Todavía no te vemos ni te Aquí escuchamos. Estoy. Muy bien, ya te escuchamos. ¿Ya me ven? Ya. Bueno, de entrada, pues se violenta, por ejemplo, les comentaba que en un momento se informó de lo que está sucediendo, ¿no? De la actividad que se iba a realizar, de agua,
el derecho a la consulta libre informada, ¿no? También se estuvo, Perdón, Ale, que no nos informaron, discúlpame. no los consultaron. Ale, perdón. Si puedes apagar tu ¿Me cámara escuchas? porque se está haciendo más difícil la comunicación y a lo mejor con puro audio podemos escucharte mejor. Ahora sí, ¿me escuchan? Mejor, sí. Sí. Adelante. Bueno, luego, al final, el derecho pues a la libre determinación de los pueblos, porque pues tampoco, como no nos consultaron, pues tampoco sabían exactamente qué es lo que estaba sucediendo y o sea, no hubo que, que los territorio, el agua, el medio si hay una serie de derechos que se han establecido a partir de la exploración de este tipo de hidrocarburos, ¿no? Y que incluso también sucedió toda esta orientación a los derechos humanos en la época de la extracción de hidrocarburos convencionales. Ale, Hola, ¿me escuchas? desafortunadamente, sí, se va un poco tu comunicación, desafortunadamente. Me da mucho gusto que hayas podido Okay. completar toda tu presentación. Durante tu presentación se escuchó perfecto, pero ahorita se está Okay. haciendo un poco más difícil escucharte. Si alcanzamos a escuchar los problemas de violaciones al derecho a la consulta, al consentimiento, al agua, al medio ambiente sano y, bueno, supongo que también mencionaste a la salud, creo que ese no lo escuché. Sí, 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 claro. Sí ha habido derecho a la salud y al medio ambiente sano, lo que decía, a la vivienda, por ejemplo, ¿no? Lo que les comentaba de todas estas que se dañadas, que se cuartearon en el momento en que se hacían las detonaciones y que pues no hubo una reparación, no ha habido una reparación de estos daños, ¿no? Por ejemplo, el derecho al trabajo también, porque de alguna forma pues se está imponiendo un modelo, ¿no? Un modelo que impide que las personas definan libremente qué tipo de trabajo desean tener, ¿no? Entonces, muchas personas que tuvieron el trabajo en la época de bonanza, pues ahora ya no tienen esos empleos, ¿no? Ahora son desempleados, ¿no? Entonces, se les arrebató un modo de vida para imponer otra movida que no tenía sustento, ¿no? Que no podía a lo que sucedía en estas comunidades, ¿no? Y en estos pueblos, ¿no? No me escucharon. Muchas gracias, Ale. Sí te escuchamos, sí está bastante entrecortado. Entonces es un poquito difícil, Okay. pero pues te agradecemos mucho esa respuesta que más o menos la logramos dilucidar. Pues yo creo que ha llegado el buen momento de finalizar el seminario. Copié en la zona de chat del seminario algunos enlaces a las organizaciones participantes hoy, porque ciertamente en las páginas podrán encontrar información adicional. También estamos todas las organizaciones en redes sociales, nos pueden buscar en Twitter o en Facebook. Quiero agradecer nuevamente a Aida por la logística y todo el apoyo para la realización de este webinario. Agradecer a Alejandra, a Nayeli, a Jorge y agradecer a todas y todos ustedes que estuvieron escuchando, que presentaron sus preguntas. Agradecerles su atención, pedirles su apoyo para seguir difundiendo información acerca de estos temas. Es una gran preocupación cómo la vida de las personas que viven cerca de la extracción es totalmente afectada. A mí me queda el pensar en lo que nos contaba Nayeli de su experiencia directa como niña, el sufrir todas esas visitas al doctor, la angustia que seguramente que
que acompaña los daños que tiene la salud. Y bueno, pues esto simplemente no es correcto, no, las personas no deben de estar sufriendo esto, y sabemos que necesitamos cambiar esta dependencia que tenemos hacia los hidrocarburos, porque incluso para las personas que no vivimos cerca de la extracción, también vivimos consecuencias como es el cambio climático. Entonces necesitamos encaminarnos a hacer estos cambios para mejorar el sitio donde vivimos. Pues agradecer muchísimo a todo mundo la asistencia, comentarles, le voy a pasar la palabra a Claudia de AIDA, que comente brevemente quién es la Alianza Latinoamericana frente al fracking, y comentarles también que todas las personas que han estado el día de hoy con nosotros, y también las personas que simplemente se registraron al seminario, recibirán la información que hoy se virtió y que se grabó, para que la puedan repasar si así lo desean. Clau, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Claudia. Bueno, solamente comentar que este seminario virtual ha sido organizado por la Alianza Latinoamericana frente al Fracking, que somos una red de organizaciones de toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina, que trabajamos por una América Latina libre de fracking y con alternativas energéticas. Vamos haciendo este tipo de seminarios ya durante 2 años. Vamos a enviarles invitaciones para que sigan participando en los próximos seminarios que vayamos organizando. Muchas gracias a todas y a todos por su participación. Gracias a ustedes también. Hasta luego.